Buenas tardes, compatriota. ¿Usted se acuerda de un dicho de hace muchos años que era algo como: ¿cómo está el arroz? ¿Cómo es ese arroz? ¿Cómo está el arroz de la ética judicial? ¿Cómo está el arroz con una jueza politiquera que convierte la toga en un felpudo para hacer cosas que no se habían visto en el Poder Judicial de Costa Rica? ¿Cómo está el arroz con una jueza que tiene una posición militante política y absolutamente antiética? Porque si hay una jueza que tiene una posición de desprecio y de irrespeto ante el presidente de la República, y así lo deja ver en sus redes sociales, lo mínimo que esa señora administradora de justicia debía hacer es inhibirse y no conocer de ningún asunto donde haya cualquier parte que le caiga mal, especialmente cuando ella se atreve a decir que tenía un presidente, se atreve a decir y criticar y le dice al presidente con minúscula, como ella, que ocupó puestos de militancia en el nefasto PAC corrupto, accede a un puesto en la judicatura y convierte ese estrado en una pura y simple trinchera politiquera. Es asqueroso lo que ha pasado con la administración de justicia en estos días, pero no es nuevo, compatriota, no es nuevo. El nivel de decadencia y descomposición que ha generado la Corte Profunda, especialmente desde que una militante liberacionista se convirtió en magistrada y preside una inservible comisión de transparencia y logró que dos casos sumamente graves por faltas éticas tremendas, como haber mandado a borrar los antecedentes de algunos dirigentes del partido corrupto Liberación Nacional, o como haberle dicho a una cliente mía que si no me quitaba de abogado perdería todos sus juicios. Esa señora, la que encarna la perversidad de la Corte Profunda, es la que le da el ejemplo a todas estas atrabiliarias y neurasténicas que actúan de manera politiquera. ¿Cómo está el arroz? ¿Por qué la medida cautelar para favorecer a un grupúsculo que ha controlado durante muchísimos decenios el negocio del arroz, con el cuentico de los pobres productores, pero no se dan cuenta que son los industriales los que siempre han importado, con escándalos como el barco Tupungato, como escándalos de sobreprecios, como la realidad mundial de un aumento del 25% en el precio del arroz? Y les da mucha rabia que hayan almacenes importando arroz de Paraguay y probablemente de Tailandia o de Vietnam, donde el costo para el consumidor va a ser menor. No nos traguemos el cuento. Aquí hay algo hediondo en ese arroz politiquero que esta jueza, que ya cambió fotos de perfil, hizo un montón de cosas, quiere tapar el semejante tortón. Pero no es lo único que ha pasado. ¿Se acuerdan ustedes el año pasado que otra jueza atrabiliaria que llega a un juicio por default, por inopia, con un trillo sinuoso, con una orden puesta por la Corte Profunda de que me fulminara? Esa señora fue capaz de estar viendo el celular durante toda mi exposición de conclusiones. Ahí están los videos, yo la denuncié.
Pero no solo eso, también tenemos otro caso escabroso, como dos jueces de un tribunal ad hoc, el tal Tribunal de Apelaciones del Crimen Organizado, resuelve la sentencia donde había sido condenado el director del Canal 15 de la prensa canalla, la UCR, y salen con una pata de banco jurisprudencial sin inhibirse. La jueza y el juez carebarros. Ustedes tienen una demanda contra una cliente mía en la que le cobran, no sé si 12 millones cada uno, y sabían desde antes de resolver mi caso que éramos adversarios. ¿Qué le pasa a esta camada de jueces irresponsables, antiéticos y charlatanes? No conocen la ética del Colegio de Abogados, no conocen la ética judicial o no conocen ni siquiera la ética ciudadana. ¡Qué vergüenza con jueces y juezas que se pasan por el arroz la ética judicial! Buenas tardes, compatriotas.